Hola, ¿qué tal? Muy bonito día. Pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en nuestra siguiente clase, nuestro siguiente tema de nuestro curso de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Hoy vamos a analizar un tema bastante amplio. El tema lo vamos a abordar en una parte de videoclase y en una parte de actividad en la cual pues ustedes tendrán que participar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar el tema denominado sinapsis y pues vamos a hablar de los diversos tipos de sinapsis, vamos a hablar de los mecanismos a través de los cuales las neuronas se comunican y evidentemente pues tendremos que hablar de los neurotransmisores. Por tanto, esta clase conlleva un trabajo de investigación. Vamos a ver ahora. Como tal, en esta sesión tú debes de aprender lo siguiente. El objetivo de aprendizaje es que tú sepas qué es una sinapsis, cómo se clasifican las sinapsis y de manera general cómo funcionan. El día de hoy vamos a tomar un ejemplo nada más, pero no lo vamos a ver a detalle. ¿Por qué no lo vamos a ver a detalle? Porque muchas sinapsis o muchos neurotransmisores tienen que ver con diversas funciones que no solamente corresponden al sistema nervioso. Por ejemplo, habrá sinapsis con sus diversos neurotransmisores que regulen funciones de otros sistemas. Por ejemplo, el corazón, el sistema digestivo, el sistema hormonal. O sea, hay una gran cantidad de mecanismos regulatorios que se llevan a cabo gracias a esta sinapsis y gracias a unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Recuerda que el objetivo de la clase no es que aprendas la regulación nerviosa de todos los sistemas del cuerpo, no. Eso corresponde a tu asignatura de fisiología. En esta materia simplemente vamos a revisar cómo funciona el sistema nervioso de manera general en esos rubros y vamos a enfocarnos un poquito más a la actividad motora y a la actividad o a la función sensitiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la sinapsis? Pues la sinapsis va a ser la comunicación entre dos neuronas. Ya vimos que las neuronas forman parte del tejido principal del sistema nervioso y que ellas se encargan de transmitir impulsos. Pues bueno, esa conexión o esa comunicación será una sinapsis. Entonces la conexión funcional de una neurona que puede ser con otra u otra célula, a eso le llamamos sinapsis. Entonces sinapsis es igual a una neurona es igual a una neurona, ahora sí, neurona más otra neurona o alguna célula efectora. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Me refiero precisamente a ese órgano o tejido que va a funcionar gracias a esta neurona. Por ejemplo, el hecho de que yo mueva mi mano, pues hay una neurona que se encarga de indicarle a mi músculo que es momento de contraerse. Como también, por ejemplo, si yo quisiera, ¿cómo se llama? Producir saliva porque estoy comiendo, bueno, pues habrá una neurona que haga sinapsis con un tejido glandular que provoque la secreción de saliva, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Ahora bien, en términos generales vamos a hablar de la estructura de una sinapsis. Va a haber una región así, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que esta curvita que estoy dibujando es una célula. Entonces acá hay una célula y aquí hay una célula. Y este espacio o esta comunicación entre estas dos células, pues es la sinapsis. Entonces aquí tenemos una célula que puede ser una neurona. Y aquí dijimos que puede ser una neurona u otra célula efectora. Muy bien. De manera
Para ubicarnos a esta membrana o a esta región se le conoce como presináptica. Es decir, la región que está antes de la sinapsis. Y del otro lado será la membrana postsináptica. ¿Sale? Porque evidentemente se encuentra del otro lado de la sinapsis, la que está antes y la que está después. ¿Sale? Y el espacio que hay aquí en medio, a eso se le llama hendidura sináptica. Hendidura, disculpen acá, se llama hendidura, ahora sí, hendidura sináptica. ¿Sale? Esto para que nos vayamos ubicando anatómicamente. Entonces, recapitulemos. Una sinapsis es la conexión funcional de una neurona con una neurona o otra célula efectora. ¿Sale? Ya sea un músculo, ya sea una glándula, etc. De manera general nos vamos a referir como membrana presináptica a la que se encuentra antes de la sinapsis, membrana postsináptica después de la sinapsis y hendidura sináptica al espacio que encontramos en medio. ¿Sale? Ahora bien, estas sinapsis se clasifican y como le digo, como le digo a todos mis estudiantes, una vez que entras a medicina te das cuenta que tenemos una clasificación para todo. Y pues las sinapsis también se clasifican. En los libros no viene así descrita, yo lo he desarrollado de esa manera para que sea más fácil. Y tenemos una primera clasificación que es la morfológica. Morfológica, ahí está. Y vamos a ver. Imaginemos que aquí tenemos una neurona. Acuérdense que está la neurona, está su axón. Aquí vamos a dibujar otra neurona y aquí también está su axón. Y aquí tenemos una tercera neurona y aquí también tenemos su axón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a dibujar aquí otras neuronas para irnos ubicando. ¿Sale? Voy a dibujar acá. Ahí está la neurona y aquí está esto. Ahora voy a dibujar esta a lo mejor un poquito más grande. Y aquí está esto. Aquí voy a prolongar este piecito aquí y este piecito acá. Y vamos a poner aquí otra neurona. Vamos a dibujarla pero ahora aquí. A lo mejor queda media fea, pero pues se entiende. Quiero que observes cómo se encuentran estas conexiones. Fíjate, aquí yo tengo una primera parte de la neurona, la que está en este color. Podemos observar que está la neurona o la membrana presináptica. Esto sería lo pre y aquí en este otro color sería lo postsináptico. Observa, date cuenta, en la primera neurona quiero que tú veas ¿qué se conecta con qué? ¿Qué parte de la pre se está conectando con la post? Observa bien y analízalo. Está fácil, ¿no? Aquí podemos observar que es el axón que se está uniendo a estos pelitos que salen del cuerpo celular que quedamos que se llaman dendritas. Entonces, el primer tipo de morfología que encontramos es la axodendrítica, la que comunica el axón con las dendritas. Aquí abajo tú puedes observar que sí, aquí hay dendritas, pero observa, el axón no está conectando con las dendritas, el axón está tocando al cuerpo. Entonces aquí tenemos una sinapsis axosoma, porque es el cuerpo, axosomática, que es la unión del axón con el soma de mi neurona. Y por último, aquí observamos otra neurona y vemos que el axón, ya lo puse de otro color, se comunica con otro axón,
o se conecta, si lo quieres llamar así. Entonces aquí tenemos una tercera morfología, que es la axónica. Entonces acuérdate, morfológicamente nosotros clasificamos a la sinapsis de qué se conecta con qué. Y acuérdate, en términos generales la neurona tiene 3 partes. Acuérdate, todas las prolongaciones que se producen del soma se llaman neuritas. Y hay 2 tipos de neuritas, las dendritas y el axón. Entonces, como te decía, por términos generales tenemos 3 partes de la neurona: dendritas, soma y axón. Por lo tanto, un axón se va a conectar con las otras 3 partes. Entonces vamos a tener 3 morfologías de conexión: la axodendrítica, la axosomática y la axoaxónica. Esos son la clasificación morfológica, que así le llamo, de las neuronas, pero cuando hacen sinapsis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la segunda clasificación que hay? Pues es muy sencillo: la funcional. O cómo funcionan, pues. Acuérdate, todo esto es didáctico. ¿Cómo es que hay mensajes? Bueno, por funcional, a lo mejor ahí no me di a entender muy bien. Por funcional me refiero al tipo de mensaje que transmiten. Es decir, tú sabes que las células se comunican entre ellas. En este caso, las neuronas tienen también formas de comunicarse. Y hay 2 tipos de mensaje principales, que te lo voy a poner aquí: el mensaje eléctrico y el mensaje químico. Bueno, pues resulta que hace algunos años se pensaba que todas las sinapsis eran de tipo eléctrica. Después se hicieron estudios, como muy probablemente leíste en tu texto, donde se pudieron tomar ciertos animales de experimentación, se estimulaba el nervio vago y se observaba que el corazón disminuía su frecuencia cardíaca o la frecuencia de contracción. Entonces a un investigador se le ocurrió irrigar eso con solución salina mientras se estimulaba el nervio vago. Retomó esa agua salina y volvió a poner esa agua salina en otro animal de experimentación, y se dio cuenta que el corazón disminuía su frecuencia cardíaca. Fue entonces cuando dijo: hay una sustancia química que envía el mensaje al corazón de que tiene que alentarse. Fue entonces que se descubrió que existían mensajes también químicos. ¿Sale? Esto es lo importante. Ahora bien, las uniones eléctricas, las sinapsis eléctricas, se permiten o se dan gracias a unos tipos de comunicación celular. Tú recuerdas tu clase de biología celular y tisular, y muy probablemente viste que las células, y si no mal recuerdo es un tema de tejido epitelial, las células epiteliales tienen el tema de unirse. Y seguramente viste que en algunas regiones se juntan las células y se forman como ciertos canalitos. Bueno, pues en las neuronas, cuando hay ciertos tipos de sinapsis, en este caso las eléctricas, hay una comunicación muy estrecha entre una y otra célula, a un espacio aproximado de 2 nanómetros. Es decir, imagínate la cantidad tan pequeña, la distancia tan pequeña que hay entre una célula y otra. Y aparte se observó que existen ciertos como canales que comunican una célula con la otra. Y estos canales se dieron cuenta que están formados por proteínas que se llaman conexinas, o les dieron ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues estas proteínas forman un conducto y permiten una comunicación estrecha de una célula a otra. Esto provoca que cuando hay un cambio en el potencial de membrana de esta célula, lo mismo ocurra con esta y la información se pasa de lleno. ¿Sale? A diferencia en las sinapsis químicas, existe una sustancia química que es liberada por la neurona y que esta sustancia
estimula a la segunda célula de esta sinapsis, ya sea otra neurona o a una célula efectora, llámese músculo liso, músculo estriado esquelético, llámese tejido glandular, etc. ¿Sale? Y estas sustancias químicas reciben el nombre de neurotransmisores. ¿Sale? Entonces tenemos a los neurotransmisores, que van a ser esas sustancias químicas que produce la neurona para poder transmitir o enviar un mensaje. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Si hay dudas, ya sabes, déjamelas en los comentarios y pues vamos a ver un poquito más. Ahora, tomando en consideración las sinapsis químicas, pues hay que ver cómo estas sinapsis funcionan. De inicio, pues tú debes saber que pues la neurona producirá esos neurotransmisores y estos neurotransmisores serán enviados a través del axón en algo que ya vimos, que es la conducción en el axón. Vimos que hay sustancias que se movilizan de manera anterógrada o retrógrada en el axón. Eso ya lo vimos, ¿sale? Y pues, ¿qué ocurre? Pues bueno, aquí en esta parte del axón, vamos a simular que lo hacemos más grande. Aquí va a estar la membrana del axón y aquí van a haber vesículas que en su interior van a contener al neurotransmisor. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues la célula tendrá que generar alguna señal para que este neurotransmisor sea liberado mediante un proceso celular que seguramente estudiaste en semestres previos, que se llama exocitosis. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando llega un potencial de acción, tú recordarás que vimos que el potencial de acción es un cambio en la polaridad de la membrana celular, de estar negativa, volverse positiva. Bueno, pues en esta región del axón, vamos a ponerlo un poquito más para acá, aquí van a haber unos canales. Está bien feo esto. Hay unos canales que se conocen como canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces acuérdate, vimos que había canales que cuando cambiaba la polaridad de la membrana, el canal se abre o se cierra. En este caso, cuando el potencial de membrana aumenta por acción de un potencial de acción, aumenta la polaridad de membrana y esto provoca que el canal de calcio se abra. Por consiguiente, al abrirse el canal de calcio, calcio ingresa a la célula, a nuestra neurona, a esta parte específica de la membrana presináptica, y este calcio va a ser la señal que provoque que estas vesículas se acerquen a esta membrana y se abran, así como el neurotransmisor sea liberado a la hendidura sináptica. ¿Sale? Entonces eso es lo que ocurre. ¿Cómo se libera un neurotransmisor? Por flujo de calcio que ingresa a la membrana. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, lo hace gracias a unos canales que se llaman canales dependientes de voltaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la membrana de ser negativa cambia a positivo por acción del potencial de acción, esa es la señal para que se abra el canal de calcio se abre, entra calcio, se libera el neurotransmisor, cuando el potencial de acción baja, se cierra el canal y el calcio regresa al lugar donde había estado, es decir, no se queda dentro de la neurona, todo regresa a la normalidad para prepararse para el siguiente potencial de acción. Eso es lo que ocurre en este momento. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué ocurre después? Pues bueno, este neurotransmisor que ya fue liberado en mi hendidura sináptica, ahora tiene que interactuar con mi membrana postsináptica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí yo debo de entender los siguientes conceptos. El concepto de ligando y el concepto de receptor. ¿Qué es esto? Muy simple. Un ligando me refiero a cualquier sustancia química.
que de manera general pues es una sustancia química pequeña. Y un receptor va a ser una estructura proteica un poquito más grande a la cual se acopla al ligando. Es decir, supongamos que aquí yo tengo este neurotransmisor que tenga esta forma redondita. Bueno, pues a lo mejor aquí la membrana va a tener como una antenita, o al menos de manera muy didáctica, y esta antenita tiene una forma circular. ¿Qué es lo que ocurre? Este ligando se une a su receptor y al momento que se unen se genera una acción, ocurre algo. ¿Y eso de qué depende? Pues depende del ligando y depende del receptor. ¿Sale? Entonces vamos a tener receptores para una gran cantidad de neurotransmisores, hablando específicamente en el sentido de la neurología. Vas a darte cuenta que muchas sustancias químicas del cuerpo, como son las hormonas, también tienen un receptor, y este receptor es específico para la hormona, y pues por obvias razones se desencadena una función del cuerpo. ¿Sale? Ahora bien, esto es lo que ocurre. Se unirá entonces nuestro neurotransmisor a un receptor y tendremos una acción. ¿Esto por qué es importante? Ojo, este es un tip del que les digo, anótalo con rojo en mayúsculas y ponte el nombre más lindo que quieras en tu libreta. No sé, a ver, inteligente, el nombre más bonito, no sé, como te llamen en tu casa y te guste, ¿no? Como te guste, 2 puntos y en rojo. Esto es importante. El saber receptores y el saber ligandos es la base para que tú entiendas la farmacología. Porque tenemos fármacos que actúan sobre un receptor, ya sea estimulándolo, que eso en términos médicos lo llamamos agonista. Es decir, si yo tengo un fármaco que estimula al receptor, yo digo que es un fármaco agonista. O es un fármaco que inhibe la función de ese receptor, yo digo que este fármaco es un antagonista, es decir, que bloquea o provoca lo contrario. Entonces, si tú desde este momento empiezas a analizar y comprender los ligandos y los receptores, pues evidentemente ya vas a tener pues todo ganado. ¿Sale? Muy bien. Ahora, para que quede un poquito más claro cómo funciona esto, vamos a hablar de un tipo de neurotransmisor. Solamente voy a hablarte de uno y tú te vas a encargar de investigar el resto de manera muy sencilla. Vamos a hablar de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. ¿Sale? La acetilcolina es un neurotransmisor que es muy similar a esta molécula. Te la voy a dibujar para que tengas una idea, al menos de cómo es la acetilcolina, ¿sale? Así es más o menos la acetilcolina. Voy a agregarle algunas cuestiones más. Bueno, esta es una estructura química de la acetilcolina. La acetilcolina pues es un neurotransmisor que va a ser tanto excitador como inhibidor, ¿sale? Entonces la acetilcolina es un neurotransmisor y como todo neurotransmisor va a tener diversas funciones y esto se debe a su receptor. Sabemos que los receptores de acetilcolina también pueden ser estimulados o bloqueados por algunas sustancias que no son acetilcolina, que incluso pueden llegar a ser tóxicas. Entonces, se les ha dado ese nombre, o sea, es un receptor que actúa con acetilcolina, pero también funciona con nicotina. O sea, si yo a un paciente le doy nicotina, sus receptores de acetilcolina se van a estimular. Pues entonces llamémoslos receptores nicotínicos. Entonces la acetilcolina tiene un receptor que se llaman receptores nicotínicos. Pero también hay otros receptores que se llaman muscarínicos. ¿Por qué? Porque reaccionan a un
tóxico que es la muscarina, que proviene pues de un hongo. ¿Sale? Ahora bien, estos receptores van a estar en diversos órganos y van a producir función. Por ejemplo, los receptores nicotínicos se encuentran en el tejido muscular esquelético y son los que permiten que exista una contracción muscular. Mientras que los muscarínicos se encuentran en múltiples otras funciones. El que más me encanta es el del corazón. Bueno, pues el corazón también tendrá receptores muscarínicos que provocarán cierta función. Ojo, esto es importante, porque nosotros tenemos fármacos que mimetizan o que antagonizan las funciones de esto. ¿Sale? Por ejemplo, la atropina. La atropina es un fármaco que bloquea la función de uno de estos receptores. Ya lo vas a investigar, no te voy a decir todo. La idea es que pues, te quedes con algo de duda para que te vayas a leer a tus libros. Al menos eso espero que hagas. Y pues bueno, ¿qué es lo que provoca? Pues va a hacer que el corazón lata más rápido, porque estamos inhibiendo parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener tanto receptores nicotínicos como muscarínicos. Y para que te des una idea, los receptores nicotínicos, los vamos a encontrar en el cerebro, en el músculo esquelético y vamos a encontrarlo también en parte del sistema nervioso autónomo. Mientras que los muscarínicos, yo voy a encontrar receptores muscarínicos junto con músculo liso, junto con músculo cardíaco y también yo lo puedo encontrar en tejido glandular. ¿Sale? Porque obviamente cuando la neurona libera la acetilcolina, pues eso provoca que genere una función específica. Que insisto, estas funciones tú las vas a analizar de manera muy particular en fisiología cuando estudias, por ejemplo, si hoy te estás viendo función cardiovascular en fisio, tienes que estudiar la regulación de la función cardiovascular. Y pues esta regulación de la función cardiovascular pues forma parte del sistema nervioso autónomo. Entonces ahí lo vas a leer con mucho mayor detalle. ¿Sale? Y no olvides de lo que te hablaba. Vamos a tener tanto fármacos que mimeticen la función de la acetilcolina, que serán fármacos agonistas, como también puedo tener fármacos o sustancias que bloqueen la función del receptor. Y a estos se les llaman antagonistas. ¿Sale? Pero aquí a lo que quiero llegar, más que hablar específicamente de cómo funciona ese neurotransmisor, específicamente con alguna función biológica, yo quiero que entendamos cómo funciona en cuanto a cuestión molecular. No vamos a entrar a mucho detalle, pero sí quiero que lo comprendas. Una primera forma de funcionar de los neurotransmisores, y vamos a utilizar a la acetilcolina como ejemplo, es que tenemos canales que están acoplados al receptor. ¿Qué es esto? Muy fácil. Pues aquí yo tengo a mi célula, vamos a dibujarla así. Vamos a poner que aquí yo tengo un canalito, el canalito que ustedes gusten y manden. Y a un lado de este canalito tenemos la antenita. ¿Sale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues a lo mejor viene mi neurotransmisor acetilcolina. Aquí tengo mi acetilcolina interactúa con mi receptor y esto provoca que el canal se abra. Es decir, estos son canales que se abren con la llave de un neurotransmisor. ¿Sale? Y ese canal solo se abre cuando hay presencia de esta sustancia química. Por ejemplo, lo que ocurre en el tejido muscular esquelético, es que cuando la neurona libera acetilcolina en el músculo esquelético tiene receptores que ya dijimos que son nicotínicos. Eso provoca la apertura de ciertos canales y eso genera el ingreso de un ion y por lo tanto desencadena un potencial de acción ahora en la célula muscular y eso condiciona la contracción. Y pues eso es el acoplamiento motor neuronal y pues ahí el nombre es distinto, ahí no es como tal una sinapsis, ahí le llaman la unión neuromuscular o mioneural. Esos son los nombres que tiene, ¿sale? Pero aquí podemos observar un ejemplo con acetilcolina. Hay otro ejemplo que igual a mí me gusta mucho,
que es con otro neurotransmisor, que es el ácido gamma aminobutírico. Yo siempre digo el tal GABA para los cuates. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es un neurotransmisor de los principales inhibidores, ¿no? El GABA lo que hace es que cuando se acopla con su receptor, es decir, cuando el GABA se une a su receptor, esto produce la apertura de un canal. ¿Canal de qué? Canal de cloro, o de cloruros más bien. Se abre el canal de cloruros, ingresan iones cloruros a la célula y esto provoca que la célula se hiperpolarice. Y como ahora está hiperpolarizada, pues es un poquito más difícil que se lleve a cabo un potencial de acción, ¿sale? ¿Por qué me gusta este neurotransmisor? Pues porque tenemos fármacos que nosotros empleamos que mimetizan la función del GABA. Y estos fármacos todo mundo los conoce porque hasta hay memes, ¿no? Está el meme del mazapán y el diazepam. No sea el diazepam, que pertenece a un grupo de fármacos que son las benzodiazepinas, que son fármacos ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Pues son fármacos que se emplean para el tratamiento de la ansiedad, se utilizan como fármacos para propiciar el sueño y entre otros muchos usos que tienen, ¿no? Entonces, o también por ejemplo para mitigar una crisis convulsiva, ¿no? O una convulsión. Entonces, estos fármacos, ¿qué es lo que hacen? Interactúan con el receptor GABA abre un canal de cloro y provoca la hiperpolarización de mi neurona y por lo tanto mi paciente ahora está tranquilo, relajado, con sueño, etcétera, obviamente con los efectos secundarios propios del fármaco, ¿no? Que eso lo estudiarás en otra materia. Pero es una forma en cómo los receptores funcionan para con la membrana. Ahora bien, la segunda forma en cómo funcionan es que son receptores que están acoplados a proteínas G. Esto es un poquito difícil, especialmente para la gran mayoría de los médicos, porque son cuestiones muy moleculares que a veces las vemos muy lejanas a nosotros y que realmente a lo mejor en la parte clínica no sea tan necesario que se sepa. Obviamente sí lo tienes que saber para entender los procesos, pero no es lo mismo a lo mejor lo que hace un químico farmacobiólogo, que tiene que estar viendo toda la química para saber cómo funciona el fármaco, etcétera, ¿no? O sea, sí es importante para nosotros, pero como no le encontramos mucha utilidad, pues muchos médicos no lo comprenden. Pero pues eso no significa que no tengamos que tener cierta noción básica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que sí tenemos nuevamente, voy a dibujar aquí a mi célula, aquí tengo a mi célula, y sí, yo aquí tengo mi receptor, pero en lugar de que inmediatamente esté el canal pegadito como estaba en la otra imagen, te regreso para que lo veas, ve, el receptor está completamente pegado al canal, aquí no, aquí lo que ocurre es que el canal es independiente al receptor y no están pegados uno con otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? El receptor va a estar pegado a otro conjunto de proteínas que se llaman proteínas G, pues porque pertenecen a residuos de guanosina, temas que seguramente tú viste en bioquímica. Y pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el neurotransmisor se pega o interactúa con su receptor, ¿qué es lo que ocurre? Estas proteínas G se desacoplan, es decir, se forman aquí dos y una. Ve, aquí son tres y aquí ya son dos subunidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una u otra interactuará ahora con este canal y esto provocará o que se abra o que se cierre. ¿Sale? Pero no lo hace de manera directa al receptor. Aquí es lo que yo les digo a mis estudiantes. Esto es como un efecto de dominó. Ya sabes, ¿no? Que pones las fichitas de dominó y tú le pegas esta fichita y esta fichita le pega a esta y esta fichita le pega a esta. Es algo muy similar. Las proteínas G, al ser estimulado el receptor, se desacoplan, se desprenden una de la otra y uno de estos segmentos que fueron desprendidos interactúa ahora con el canal y esto provoca que el canal se abra o se cierre. Y esto es lo que va a provocar que pues existe el efecto biológico, ¿no? Aquí
En el caso de la acetilcolina también tiene receptores acoplados a proteínas G. Y estos son los receptores muscarínicos. Un ejemplo de los que me gustan más son del corazón. ¿Qué es lo que ocurre cuando la acetilcolina, ya tengo hambre? Cuando la acetilcolina interactúa con el receptor muscarínico, provoca que se abra un canal de potasio. Y eso provoca que salga potasio. Y eso provoca que la célula ya no transmita impulsos de manera rápida, entonces se hace más lenta. Por lo tanto, la estimulación de receptores muscarínicos en el corazón provoca la disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Sale? Es por eso entonces que nosotros utilizamos fármacos que bloquean esto, la atropina. La atropina bloquea los receptores muscarínicos y lo que buscamos es que aumente la frecuencia cardíaca. Por eso tú en muchas películas vas a ver, pásale una ámpula de atropina. Pues sí, la idea es que el corazón reaccione y nuevamente vuelva a latir, ¿no? Entonces ya son cuestiones ya clínicas que las hacemos casi por mera inercia, pero que evidentemente tiene un trasfondo de investigación y tiene un trasfondo de función, de receptores y demás, que pues obviamente en la práctica sabemos cómo sirven, pero prácticamente los aplicamos porque ya hay cierto tipo de protocolos. Y pues aquí está el ejemplo con la acetilcolina. Ahora bien, hablando de la acetilcolina, como te mencionaba, están las dos membranas, la membrana sináptica, la membrana posináptica. Aquí habrá el neurotransmisor, aquí están los receptores, pero el neurotransmisor se une al receptor momentáneamente y luego se desprende y vuelve a estar libre el neurotransmisor. ¿Qué es lo que ocurre? Si este neurotransmisor no es metabolizado, puede volver a tocar al receptor y lo puede volver a estimular. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo regula que no exista una sobreestimulación del receptor. Entonces van a haber algunos neurotransmisores que tengan cierto metabolismo para evitar que exista esta estimulación constante del receptor. En el caso de la acetilcolina, pues hay una enzima que es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa desdoblará a la acetilcolina y estos residuos de acetilcolina volverán a ser reabsorbidos por la membrana presináptica para que nuevamente se vuelva a formar acetilcolina. Entonces imagínate, aquí se produce el neurotransmisor, imagínate que el neurotransmisor son estas dos bolitas, el neurotransmisor sale en estas dos bolitas, interactúa con su receptor, la acetilcolina regresa, existe aquí una molécula que la rompe y la fragmenta en dos compuestos, y estos dos compuestos separados reingresan a la neurona para que se vuelva a sintetizar el neurotransmisor. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, pues existe toda una regulación bien controlada de cómo funcionan cada uno de estos neurotransmisores. Y retomo, la intención de esta videoclase es que tú entendieras de manera muy general cómo funcionan las sinapsis y que existen sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Entonces yo te voy a pedir que para complementar la clase de hoy, independientemente de que hayas visualizado este video, vas a tener una actividad en la que tú vas a hacer una investigación de los principales neurotransmisores, cuáles son sus receptores y cuál es el efecto biológico de la activación de este receptor. Entonces, esta información la encontrarás en nuestra plataforma educativa. Ahí te describiré con lujo de detalle qué es la actividad y te voy a mostrar también dónde yo quiero que tú me mandes la evidencia de ese trabajo. Pues por el día de hoy sería todo. Yo creo que ya con la actividad de investigación que tienen es muy suficiente. El día de mañana vamos a analizar de manera muy breve cómo ahora estas neuronas se interrelacionan y ahora forman lo que llamamos como nervios. Porque un axón no es un nervio, solamente es una fibra. Entonces vamos a ver ahora cómo estas neuronas, que ya sabemos sus partes, que ya sabemos cómo funcionan eléctricamente, que ya sabemos que liberan neurotransmisores, ahora vamos a ver cómo estas neuronas
trabajan unas con otras y forman grandes trayectos que conocemos como nervios o que conocemos como tractos. Vamos a ver eso, vamos a ver algunas estructuras anatómicas encargadas de recepción de estímulos y con eso ya terminamos esta semana para que la próxima semana estudiemos la anatomía de la médula espinal y empecemos con nuestros dolores y enredos de cabeza estudiando las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Y si nos da tiempo, nos apuraremos ya con el estudio del tronco del encéfalo, que ahí también es hablar de otro rollo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia o algo que haga falta en este video, ya sabes, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, mándame un mensajito, yo te contesto inmediatamente y en caso de ser necesario, ya saben, nos podemos coordinar para planear una sesión en vivo y a todo color, no de manera presencial, pero sí con alguna plataforma para tener una comunicación vía remota. Pues eso sería todo, jóvenes. Es un placer estar aquí. No se les olvide que independientemente de que en las videoclases yo te dé un panorama general de lo que vamos a estudiar, pues es tu responsabilidad, por no decir obligación, es tu responsabilidad leer los capítulos de los libros, porque la explicación puede quedarse corta. No tengo mucho tiempo, a pesar de que muy probablemente este video salga muy largo, pero pues esto te ayuda a que comprendas y que en una lectura más adelante y con mayor profundidad, pues el conocimiento quede bien afianzado en tu archivo personal cerebral de información de la carrera de médico cirujano. Pues cuídate mucho, estamos en contacto, ya saben, estudien mucho, duerman poco y nos estamos viendo para nuestra próxima clase, que serán fibras nerviosas y órganos receptores. Hasta pronto, bye bye.